El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Douglas Johnson, escribe un artículo en uno de los matutinos donde dice: hay que enfocar los esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad, en una cooperación que refleje nuestro compromiso compartido con el respeto a los derechos humanos y la preeminencia de la ley. Dice: debemos fomentar más transparencia, más capacidad institucional y debemos fortalecer las instituciones democráticas. ¿Qué piensan al respecto? Totalmente de acuerdo con el embajador. Qué bueno que hoy sí estamos hablando el mismo idioma con él. Por supuesto que es vital la defensa de la democracia, de la república, de la institucionalidad. Palabras que son muy generales, muy globales, muy etéreas, pero que son tan importantes que todos y cada uno de los salvadoreños los conozcamos y sepamos que si en el país sigue habiendo esta confrontación política, bueno, nada menos veamos qué fue lo que pasó durante la pandemia. Siempre se dijo, miren, tenemos esta disyuntiva entre si darle prioridad a la salud o darle prioridad a la economía. Como tenemos funcionarios tan incompetentes en el órgano ejecutivo, desgraciadamente pues fallaron en ambas, porque no pudieron manejar bien el tema de la salud, y el tema económico fue un desastre, a tal punto que según los números, El Salvador ha retrocedido 37 años en sus niveles de pobreza. A partir de este año hay 670,000 personas en situación de pobreza. Esto es, 3.500 empresas cerraron en este año. Un nuevo confinamiento, que ya vimos que al presidente le encantan largos, y como estamos en un periodo electoral, obviamente va a llevar una connotación electoral. ¿Qué significa eso? Bueno, no le doy recursos a la oposición porque no le doy el adelanto de la deuda política y los encierro. Entonces yo me quedo repartiendo los víveres en la población y haciendo campaña ¿para quién? Bueno, para el partido oficialista, el partido de las nuevas ideas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que el 28 de febrero pueda ser, ¿verdad?, que tengan muchos diputados, pero ellos le apuestan a la mayoría absoluta, a más de 56 votos, con lo cual pues prácticamente ya caeríamos en una dictadura, porque todos los candidatos a diputados de Gana y de Nuevas Ideas, la única propuesta legislativa que llevan es obedecer ciegamente y sumisamente al presidente de la República, cosa que, por ejemplo, Yanira y yo, como candidatas del Partido Demócrata Cristiano, no estamos dispuestas a dar ningún cheque en blanco a ningún gobierno. Ok, pero ¿cuál es la plataforma que como partido, y ese es el examen que hemos estado haciendo en estos días? Ayer tuvimos, por cierto, al Partido Nuevas Ideas, hemos tenido anteriormente al Partido Arena, hemos tenido también al FMLN, al Partido Gana. Ahora les corresponde a ustedes darnos a conocer también cuál es esa plataforma, de alguna manera, que pueda conectar precisamente con la población, ¿verdad?, tomando como punto de referencia las insatisfacciones que la población misma expresa a través de unas encuestas electorales, donde reclama y demanda precisamente una mejor actuación de la clase política representada en la Asamblea Legislativa. Y lo voy a hacer así en términos generales para no ser tan directamente y decir X partido tiene la responsabilidad. La reactivación económica. La reactivación económica es primordial, pero antes de llegar a la reactivación económica, para que podamos atraer inversión y comenzar a generar esos empleos que se han perdido, primero necesitamos tener una estabilidad jurídica y política en el país. Y eso únicamente lo vamos a conseguir si el país sigue viviendo en democracia, si en la Asamblea Legislativa todavía siguen existiendo pesos y contrapesos, si todavía existe oposición, si el 28 de febrero todavía existe ese balance del poder. Nosotros como Democracia Cristiana le apostamos muchísimo al tema de la transparencia, a la rendición de cuentas. En mi caso personal, pues mis propuestas van encaminadas a la aprobación de una nueva ley de probidad, porque ya vimos lo desastroso que significa para el país que funcionarios lleguen únicamente a lucrarse, a aumentar su patrimonio, y muy pocos están pagando por ello. También va conmigo la ley del lobby, para que cada uno de los funcionarios públicos podamos transparentar las agendas que estamos teniendo con distintas personas o instituciones. Asimismo, reformar
la ley para que se incorporen los baremos como un requisito para la elección de los funcionarios de segundo grado. El combate a la corrupción es vital, es necesario, tenemos que cortar ese chorro y por supuesto ahí sí es importante que todos nos pongamos de acuerdo para reformar ese artículo de la Constitución y le quitemos esos 10 años de prescripción para los delitos de corrupción y que sean imprescriptibles. Pero también, amiga, quisiera agregar algo. Como Partido Demócrata Cristiano tenemos una oferta política multidisciplinaria. Nosotros como partido llevamos a la Asamblea perfiles profesionales. Estamos hablando en temas ambientalistas, estamos hablando de tema de pensiones, estamos hablando del tema de mujeres. En lo particular llevo el tema de mujeres y el tema de las personas adultas mayores. También ya hemos acompañado como partido apostarle a la persona adulta mayor a la dignificación por medio de las pensiones. El PDC apoyó y promovió el aumento a la pensión mínima. Con eso se va a beneficiar a un 40% de la población pensionada. De ese 40% de la población pensionada, más de la mitad son mujeres que no recibían esa cantidad, que reciben hasta ahorita $207 y que podrían recibir 304, solo si el presidente de la República es totalmente consciente de esa necesidad, pero como ha dicho que va a vetar el presupuesto, que es donde va el aumento a la pensión mínima. También tenemos otro tipo de reformas, por ejemplo, el PDC apoyó la equiparación de gastos funerarios entre los pensionados del Seguro Social y los pensionados del INPEP. Antes de esa reforma que apoyó el PDC, los pensionados, los familiares de los pensionados que fallecían del INPEP recibían menos de 250, ahora reciben más de $900. Eso vino a paliar un poco la situación que se vivió con la pandemia. El PDC tiene propuestas claras, el PDC tiene propuestas en educación, tiene propuestas para mujeres, el PDC también piensa en las mujeres de los mercados, por eso yo estuve trabajando el día de ayer ahí. A ver, licenciada Escobar, usted tocó un tema que sin duda alguna me trae al recuerdo que allá por, creo que hace 2 años o 3, se creó un comité actuarial que precisamente en la Asamblea Legislativa se pudiese estudiar estas reformas que en algún momento se necesitan en el tema de pensiones. Pero hoy viene la Asamblea Legislativa y ese es un punto que le cuestionan algunos funcionarios del gobierno y especialmente el presidente Bukele por decir de que lo han hecho de forma sin criterios técnicos, sino más bien políticos y electorales. Esta aprobación que se hizo de ese incremento de pasar de la pensión mínima de $200 a $300. ¿Qué piensa al respecto usted? El presidente de la República no sabe de pensiones, no tiene expertos en pensiones y está hablando como él sabe hablar, solo por disparar odio. Definitivamente, la Asamblea Legislativa viene trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de pensiones. Me decían a mí, mire, es que solo en los tiempos electoreros se dan los aumentos a las pensiones. Pues les digo yo, bueno, agradezcamos que en ese momento por lo menos se está tomando en cuenta, porque es una lucha, este aumento a las pensiones ha sido una lucha reivindicativa de muchos de los pensionados. Dentro de esos están los maestros jubilados con quienes tengo el placer de conversar muy seguido. Y ellos están felices. Pero el comité actuarial no sé si hizo esa propuesta o solamente nació de los diputados, porque en su momento la consultaba con algunos de otros partidos, algunos diputados, y me decían que había sido ya previamente a estudios que se habían hecho anteriormente, pero al final es del comité, entiendo que le dio vigencia a la misma Asamblea Legislativa para que de ahí surgieran propuestas. Por eso en algún momento pregunto, ¿qué tan consistente, qué tan técnicamente es? Sin duda alguna en el fondo es correcto, una pensión de $200 es irrisible hoy en este tiempo y creo que se lo merece y se merecen quizás más aquellos pensionados que tienen ese valor nominal, pero la pregunta es si técnicamente es respaldada o es una medida también de carácter electoral. Bueno, en este caso el aumento a la pensión es un estudio que se hace, debe de hacerse anualmente. Así lo dice la ley, así lo dice el reglamento de otros beneficios se llama, y esto quien lo tiene que estar haciendo es el Ministerio de Hacienda.